Nuevamente con ustedes, queridos hermanos y hermanas, en este su programa Porta Fidei, la puerta de la fe, programa en el que queremos ir a la luz de la fe, iluminando los temas de actualidad que ocurren en el mundo, en la iglesia, y que nos están afectando y que muchas veces nosotros tenemos innumerables preguntas de cómo ser coherentes en estos tiempos. Así que nuevamente con ustedes, aquí desde el santuario de la Madre, Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, en este santuario Magnificat Patris de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, en el barrio Campo Alegre de Atillo. Vamos, como siempre, a pedir al Espíritu Santo que Él, con su luz, sea quien dirija nuestra reflexión, que Él abra nuestro corazón para, a la luz de esa palabra que nos va a ser proclamada en el día de hoy, podamos nosotros acogerla como la acogió la Santísima Virgen. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy va a ser un tema muy interesante, pero antes de comenzarlo, vamos a iluminar todo este tema con la palabra del Señor que nos va a ser proclamada. Y como siempre decimos, sin la palabra de Dios, que es palabra viva y eficaz, que es palabra penetrante a nuestro corazón como espada de doble filo, vamos entonces a volvernos hacia esa palabra de Dios que proclamamos del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en días de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si alguno dice: mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios,
capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad, os lo he predicho. Y esto es palabra del Señor. Fíjense cómo, hermanos, termina el Evangelio de hoy, el que nos ha sido proclamado, diciendo: os lo he predicho. Y el Señor, cuando lo predice, no lo dice para meternos miedo, sino para hacernos una advertencia de que nos van a tocar vivir momentos difíciles, momentos de confusión, momentos donde aparecerán falsos cristos, falsos profetas, donde incluso dice el Señor que se instalará en el lugar santo la abominación de la desolación, y expresamente nos remite a la lectura del profeta Daniel, y lo hace el Señor. Así que si vamos al profeta Daniel, ya allí se nos hablaba de que habría un tiempo llamado la abominación de la desolación, y que esto iba a ocurrir en el lugar santo. En los tiempos del profeta Daniel, esa abominación de la desolación ocurre cuando es suprimido el culto en el templo de Jerusalén, es profanado el templo. Ahí tenemos un primer momento. Por eso el Señor, cuando habla de estas cosas, no nos está diciendo cuándo es ese momento, sino que nos indica que como ocurrió en los tiempos del profeta Daniel, así ocurrirá nuevamente. Es decir, así como fue profanado un día el templo de Jerusalén y se abolió el sacrificio perpetuo, de la misma manera llegará un momento en que, tristemente, precediendo a la llegada del Señor, también ocurrirá la desolación de la abominación, o la abominación de la desolación. Momentos que no sabemos cuándo ocurrirán, momentos que podemos identificar en la historia que han ocurrido otras veces, pero el Señor nos advierte: os lo he predicho. Y dice que el Señor, y si aquellos días no se abreviase, es decir, que esa prueba no se acortase, no se salvaría nadie. Imagínense en qué prueba va a ser. Pero en atención a los elegidos, en atención a los santos, en atención a aquellos que han sido llamados, ¿verdad?, a participar de la vida eterna, se abreviarán aquellos días. Así que, ¿por qué tenemos que unirnos a la iglesia triunfante? Esta iglesia militante tiene que unirse a la iglesia triunfante y pedir que se abrevien estos días de prueba. Bien, hermanos, esa es la palabra que hoy se nos ha proclamado y que queremos que esté de trasfondo al tema que vamos a tocar hoy, un tema que es de mucha actualidad y que queremos comenzar citando al Papa Emérito Benedicto XVI. Ha salido un libro, tristemente todavía no en español, se anunciará que pronto, pero todavía no ha salido. Es una biografía autorizada, se llama así, biografía autorizada. Quiere decir que esa biografía está refrendada por el mismo Papa Emérito Benedicto XVI, aprobada por él. Escrita por un hombre que ha acompañado a varias entrevistas que ha hecho al Papa Benedicto, el señor Peter Sigwald, y el libro se llama Benedicto XVI, una vida. Está en este momento en alemán, pero se han sacado sustratos
textos, y uno de los textos que incluso más ha impresionado de lo que está allí escrito es lo que vamos a hablar hoy en nuestro tema. Comienza diciendo el Papa Emérito Benedicto XVI en esta su biografía autorizada. Dice: la verdadera amenaza para la Iglesia es la dictadura mundial de ideologías que pretenden ser humanistas. Vamos a ir a esa primera frase. Esta es una afirmación muy actual, muy actual. Dice: la verdadera amenaza para la Iglesia. Quiere decir que la Iglesia en este momento histórico, el que estamos viviendo, está siendo amenazada. ¿Por qué? Dice: por una dictadura mundial. Eso es lo que conocemos como nuevo orden mundial. ¿Y por qué le da el Papa el nombre de dictadura? Porque fíjense lo que es una dictadura. Una dictadura es un gobierno de poder totalitario. ¿Y por qué es un poder totalitario? Porque no tiene limitaciones ni éticas, ni religiosas, ni sociales, ni políticas. Por lo tanto, es un poder que se ejecuta con capacidad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Y ahora nos estamos encontrando, ya el Papa Emérito, antes de ser elegido pontífice, sumo pontífice, justo en la misa de apertura del cónclave que lo eligió Papa, recuerdo la homilía clarísimamente cuando él habló de la dictadura del relativismo. Pero ahora el Papa da un paso más y no solo habla de la dictadura del relativismo, sino que habla que esa dictadura del relativismo va a ser apoyada por una dictadura mundial. Por lo tanto, no estamos enfocados en un país, no estamos enfocados en una situación regional concreta, o podríamos decir que afecta solo a Occidente. No, esto va a afectar al mundo entero, porque es una dictadura planetaria, una dictadura que tiene controles mucho más abarcadores de las cosas que nosotros podemos creer que están en nuestras democracias. Nosotros pensamos que porque tal gobierno fue elegido por los votos de la gente, esos gobernantes pues pueden hacer o deshacer, porque bueno, aquí en el pequeño patio que les ha tocado, o el pequeño país que les ha tocado gobernar, pues ahí se va a hacer lo que sus representados, porque eso es lo que son los gobernantes, quiere que se promulgue. Pues miren, hermanos, no es así. Hoy se habla mucho y se está hablando mucho del deep state, es decir, el estado profundo. Una cosa es el gobierno que nosotros conocemos, nuestros gobernadores o presidentes, el Congreso, o como se dice en otros países, Cámara y Senado. Eso es lo que nosotros vemos y que está como en primera, como la pantalla. Pero está el deep, es decir, el profundo estado, el estado profundo, el que no se ve, el que trabaja en la sombra. Y esto es la dictadura mundial, que viene pues a través de Naciones Unidas, que viene a través de organizaciones de personas ricas como Soros, John Soros, Bill Gates, los Rockefeller, los Rothschilds, toda esta gente que están detrás. Y esto no son cosas que yo me invento. Lo que pasa es que hoy esto está saliendo porque ya es evidente. Cuando un Papa Benedicto XVI
en su biografía hace esta afirmación, es que es algo que es ya evidente. Antes pues uno siempre tenía la duda que si esto eran teorías de la conspiración. Pues no estamos ante ninguna teoría de la conspiración. Hoy ya no usan ni máscara, las máscaras nos las han puesto a nosotros. Son ellos los que están ya sin máscaras. La verdadera amenaza para la iglesia, por eso estamos hablando de este tema aquí hoy, es la dictadura mundial de ideologías que pretenden ser humanistas. Y esta es otra frase que quiero analizar con ustedes. Primero, ¿qué es una ideología? Una ideología es una distorsión de la realidad a base de ideas erróneas sobre el hombre, la sociedad, la religión o Dios. Vuelvo a repetir, una ideología es una distorsión de la realidad. Si por ejemplo usted es miope y se quita sus lentes, ¿verdad? Usted ve que distorsionado, empañado, desenfocadas las imágenes o lo que usted está mirando, lo que tiene de frente, tiene que ponerse los lentes para poder enfocar esa imagen y poderla ver, incluso hasta distinguir de qué se trata. Bueno, pues eso hace la ideología, distorsiona la realidad a base de ideas, de ahí viene la palabra ideología, de ideas, no cosas reales, ideas erróneas, es decir, ideas que no son correctas, sobre el hombre, sobre lo que es el ser humano, sobre la sociedad en que vivimos, sobre la religión, sobre lo que es la religión y sobre lo que es Dios. Por lo tanto, nos están presentando una cosa distorsionada que nos lleva al error. Pero, ¿cuáles son, dice el Papa Benedicto XVI, cuáles son estas ideologías? Dice que son ideologías que pretenden ser humanistas, es decir, que pretenden estar al servicio del hombre. Y aquí es donde nos damos cuenta algo que ya en 1949 el padre Kentenich hablaba, y por eso llamaba a la Virgen, que ella no solamente era la vencedora de las herejías, que era un título que le daban los padres de la iglesia a la Santísima Virgen, decía los padres de la iglesia, tú eres la vencedora de las herejías, y ahora el padre Kentenich va a decir, tú eres la vencedora de todas las herejías antropológicas que tienen que ver con el hombre. ¿Por qué? Porque el padre Kentenich vivió en anticipado todo esto que ahora estamos viendo con tanta claridad, o por lo menos algunas personas como el Papa Benedicto XVI, porque la gran mayoría ni se entera. La gran mayoría, después que tenga una tablet, una computadora, un iPhone o un teléfono inteligente, ya la gente está tranquila. Pero las personas que viven inquietas en el espíritu se dan cuenta que hoy nos están tratando de cambiar la concepción del hombre, y por eso esta dictadura trata de presentarse como humanista. Ahora veremos un poquito más adelante. Dice el Papa Benedicto XVI algo que nos puede chocar. ¿Cómo es que esa dictadura global, mundial, esa dictadura mundial de la que él habla, va a hacer cuajar ese tipo de ideas erróneas que pretenden cambiar nuestra visión del hombre, de la sociedad, del mundo, de Dios? Dice el Papa emérito,
la sociedad moderna está formulando un credo al anticristo que supone la excomunión de la sociedad cuando uno se opone. Esto es una afirmación bien precisa del Papa emérito Benedicto XVI, pero además una afirmación clarividente que aporta mucha luz. Dice que esa dictadura mundial que él identifica con nuestra sociedad moderna está formulando un credo. ¿Qué es un credo? Un credo es lo que nosotros rezamos los domingos, donde nosotros profesamos la fe, es decir, aquello que sustenta nuestra fe. Por eso creemos en Dios Padre, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Iglesia, creemos en todo aquello que todos los domingos y en las solemnidades y fiestas de la Iglesia nosotros profesamos. Pues ahora dice que esta dictadura está preparando al anticristo. Y el Papa entonces ya nos está señalando, y por eso vamos a hablar hoy del anticristo. Le está preparando al anticristo un credo que tiene que todo el mundo aceptar. ¿Por qué? Porque el que no acepte ese credo que nos trata de imponer el nuevo orden mundial, que nos trata de imponer la dictadura del relativismo, que nos trata de imponer esa dictadura mundial, esa persona, dice el Papa, será excomulgada, y está usando esa imagen. Es decir, va a ser rechazada por la sociedad en la que le toca vivir. Va a ser rechazada. Por eso es que hoy encontramos en muchos lugares como China, Nigeria, Venezuela, Nicaragua, en Cuba, pero también en España y en muchos lugares, una persecución abierta contra los cristianos. ¿Por qué? Porque todo cristiano, todo aquel que quiera ser un auténtico católico, va a chocar con ese credo que la sociedad ha preparado al anticristo. Ahora en un ratito hablaremos qué es el anticristo, pero antes, fíjense que vamos a ser excomulgados. Quiere decir que vamos a ser perseguidos. Y el Papa Benedicto XVI va a hacer una aclaración sobre ese punto. Dice: hoy, todo el que se oponga al matrimonio homosexual queda excomulgado socialmente. Entonces el Papa, porque claro, ante esta afirmación que choca, viniendo de quien viene, un hombre tan brillante como es Benedicto XVI, tan sabio, tan conocedor de las corrientes modernas, tan conocedor de la Iglesia y del mundo contemporáneo, choca esta afirmación. Entonces el Papa pone un ejemplo: hoy todo el que se oponga al matrimonio homosexual queda excomulgado socialmente. ¿Y por qué él pone el ejemplo del matrimonio homosexual? Porque es algo que ustedes han visto que se ha tratado de imponer en todas las sociedades modernas. Usted va a Argentina, usted va a México, usted va a Puerto Rico, usted va a Estados Unidos, usted va a España, usted va a Suecia, usted va a Dinamarca, usted va a Francia, usted va incluso por allá, por otros países, y por todos lados, imponiendo un tipo de relación no natural como si fuera equiparable al matrimonio entre un hombre y una mujer.
Y ese credo pertenece a una corriente ideológica que se llama ideología de género, pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Igualmente podríamos ampliar esto que dice el Papa Benedicto, diciendo: el que no acepta hoy el aborto es excomulgado socialmente, y le cae encima los grupos feministas, y le cae encima el lobby LGTB, y le cae encima los gobiernos que ya incluso se arrogan la autoridad de educar a tus hijos en estas ideologías, porque esto es lo terrible. Porque si esto fuera que simplemente hay un grupo de personas, bueno, que dicen que quieren creer en eso, bueno, allá ellas. Pero aquí el problema es cuando nos quieren imponer dictadura, cuando nos quieren imponer este tipo de ideologías a nosotros. Y la quieren hacer valer como algo socialmente. Pongo un ejemplo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico se ha aprobado un código civil que valida toda la ideología de género. De eso hablaremos en otro programa. Pero para los que me escuchan de Puerto Rico, como el nuevo código civil viene a avalar todo lo que la ideología de género no quiere, y entonces se acepta las parejas del mismo sexo, se acepta que ellos puedan adoptar niños, pero también que en la educación, es decir, cuando tu hijo va a la escuela, sea educado, y cuando tu papá quieras protestar, se te va a señalar, se te va a excomulgar socialmente. Te va a decir que tú eres un padre retrógrado, que tú eres un padre que no está a la altura de los tiempos, que quién eres tú para privar a tu hijo de elegir el sexo que quiera tener. Todo eso va a tener luego consecuencias. Igual que tenemos, por ejemplo, países como España, que una niña de 14 años puede ir libremente, sin consultar a sus padres, a hacerse un aborto. Y no tiene que consultar a sus padres. Para otras cosas, ella sigue siendo una menor de edad y tiene que contar con el permiso del papá, por ejemplo, para irse a sacar una muela. Tiene que contar con el expreso permiso de sus padres para sacarse una muela. Pero para matar un hijo que lleva en sus entrañas, para eso no tiene que pedirle permiso a los papás. Ideología de género. ¿Quién está detrás de todo esto? Lo dice el Papa: el anticristo. Ya hablaremos qué es el anticristo. Pero fíjense, vamos a ver, es que el Papa Benedicto XVI es tremendo pensador. Tremendo pensador. ¿Cómo ha dado en el clavo? ¿Qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? Vamos a hablar un poquito ahora del anticristo. Pero a veces cuando hablamos de estas cosas pensamos que, ¡oh, padre, esto como que usted hablando del anticristo! Pues sí, esto es parte de la fe católica. Vamos a ver qué nos dice el catecismo. Fíjense en el número, pueden buscar el catecismo de la Iglesia Católica, el número 675. Dice el catecismo: antes del advenimiento de Cristo, es decir, antes de la segunda venida del Señor, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Eso que nos decía el Evangelio que les proclamé, que vamos a ser sacudidos por una prueba. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas
mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Vamos a parar ahí porque este numerito, apréndanselo de memoria. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda algo que es esencial a la fe y que ya el apóstol San Pablo en las cartas a los Tesalonicenses 1 y 2, y quiero recordar las cartas a los Tesalonicenses 1 y 2 fueron de los primeros escritos de San Pablo, o sus primeros escritos, sus primeras cartas. Quiere decir que ya en esas primeras cartas, por lo tanto, vemos lo que constituía parte de la predicación apostólica. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y siguiente, dice: en lo que se refiere al tiempo y al momento, hermano, no necesitáis que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente, quiere decir que ya se los enseñó, que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escapará. Ahí tenemos lo primero que nos dice aquí, que antes del advenimiento del Señor, la iglesia pasará por una prueba. Apoyo bíblico, ahí tenemos, pero hay otro texto, lo encontramos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que se lo sugiero que lo lean completo, pero yo voy a leer el versículo 3. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía. Por lo tanto, el catecismo, cuando habla de apostasía, no está hablando de nada que no esté en la Biblia. Por eso el catecismo no se inventa nada. El catecismo lo que hace es explicitar lo que ya está aquí en la palabra de Dios. Dice, primero tiene que venir la apostasía. Y por eso cuando nosotros vemos que nuestro tiempo, esta dictadura mundial, esta dictadura universal, este nuevo orden mundial que se quiere imponer, lleva a muchos a la apostasía, pues esto a nosotros los cristianos nos recuerda que ya el apóstol San Pablo nos advirtió de que lo primero que tiene que venir es la apostasía. Y dice, y la manifestación del hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios, o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse en el santuario de Dios y proclamar que Él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estaba entre vosotros? Entonces fíjense que San Pablo, cuando escribe, ya esto se los había dicho y se los había predicado. Lo que quiere decir que esto era parte de lo que los apóstoles predicaban. Y hay otros muchos textos que hoy no nos da tiempo a nosotros estudiar, pero quiero que ustedes sean conscientes que esto es parte de la predicación apostólica de la que nos habla el catecismo. Dice San Pablo, vosotros sabéis
¿Qué es lo que ahora les retiene al anticristo? Para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de impiedad ya está actuando. Tan solo queda quitar, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora les retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará en la manifestación de su venida. Dice el versículo 9, la venida del impío, del anticristo, estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad, que dice el Catecismo de la Iglesia, mediante el precio de la apostasía de la verdad. Hablaremos de eso ahora. Que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. ¿Y quién es la verdad? La verdad de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y por eso cuando hoy encontramos en la iglesia, y hablo de la iglesia, que hay sectores que quieren colocar a Jesucristo al lado de Alá, de Buda, de la Pachamama y de espíritus ancestrales, nosotros no podemos aceptar eso. No lo podemos aceptar porque eso va en contra de la verdad que nos ha sido dada por el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo y el Padre somos uno. Por lo tanto, Jesucristo no es un Dios con minúscula, un profeta o un hombre importante. No, Jesucristo es la autorrevelación de Dios a nosotros. Así que no podemos en eso transar con absolutamente nadie, por muy buenos propósitos que tenga. El único fundamento, va a decir el apóstol San Pablo, el único fundamento es Jesucristo. Y el que quiera construir fuera de Jesucristo está construyendo sobre arena. Y no se puede, porque nos apartamos de la verdad revelada por Dios. Por eso, este numerito del catecismo, apréndanselo, 675, nos recuerda la percepción que acompaña a su peregrinación sobre la tierra. Desvelará el misterio de iniquidad, haciendo bajo la forma de una impostura religiosa. Por eso el Papa habla de un credo que se le ha preparado al anticristo. Por eso el Papa Benedicto habla de ese credo. Y es un credo ateo. Es un credo donde en vez de Dios, en vez de decir creo en Dios Padre, es creo en el hombre. Pero el hombre sin Dios es nada. Es una impostura religiosa. Lo vimos en Tesalonicense, que va a ser un impostor, que va a proporcionar a los hombres una solución aparente a sus problemas. Ahora mismo, en muchos lugares ya se está hablando del microchip que se nos quiere meter, las vacunas que se nos quieren poner y cositas por ahí que tenemos que con discernimiento estudiar
para ver si eso viene o no viene del Señor. ¿Por qué? Porque va a haber soluciones aparentes a nuestros problemas de salud, como estábamos viendo con esta pandemia. Pero dice, esto va a tener un precio, esto no va a ser gratis. ¿Cómo tú vas a pasar a esa nueva sociedad para que no seas excomulgado? La apostasía de la verdad. Que tú renuncies a la verdad. Que tú te vuelvas, como dicen ahora por ahí, tolerante. Es decir, que tú aceptes, bueno, que pues es verdad, pero mira, si bendito, los homosexuales tienen derecho a casarse, todo lo que nos dicen por ahí, ¿verdad? De que el aborto pues es una cosa buena. ¿Cómo tú te vas a oponer al aborto en una niña que ha sido violada? Pues hay que quitar eso de en medio porque le estás quitando el futuro a esa niña. Estas son las cosas, algunas, porque no todo, que están encerradas en la ideología de género. Y fíjense que esta apostasía de la verdad, el mismo catecismo la asocia al anticristo. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Por lo tanto, el catecismo nos habla del anticristo, que va a ser algo personal, pero también manifestado en movimientos pseudomesiánicos que se han dado a lo largo de la historia. Vamos a poner uno muy cercano a nosotros y que todos conocemos, por ejemplo, Hitler. Hitler presentó un mesianismo donde él iba a salvar a Alemania, iba a salvar a Europa, pero lo que hizo fue destruirla. Allí puso todas las leyes de persecución contra los judíos, ahí puso las leyes racistas, ahí puso que solamente hay una raza suprema, que es la raza aria, todos los demás no valemos nada, ni los curas, ni las monjas, ni si tú eres mestizo, si tú eres aquello, si tú eres lo otro. No, porque para Hitler lo único que valía era que tú fueras ario, que tú fueras alemán. Y esto es falso, y estas son las cosas con las que también es el pseudomisianismo. Y esto suele surgir en momentos de crisis como los que vivimos hoy. Por eso fíjense lo que dice el apóstol San Juan en su segunda carta, versículo 4. Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos quienes viven según la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Tus hijos viven conforme a la verdad. Por eso, ¿cuál es el precio a pagar? La apostasía de la verdad. Y como he dicho, la verdad es Jesucristo. Fuera de Jesucristo no encontramos la verdad, ni la verdad del hombre, ni la verdad del mundo, ni la verdad de Dios. Solo Jesucristo nos revela la verdad del hombre, la verdad del mundo y la verdad de Dios. Y esto no lo digo yo, esto que estoy citando son palabras del Papa San Juan Pablo II, que es otro, además de santazo, otro gran intelectual. Y fíjense lo que nos dice el apóstol San Juan en el versículo 7 de esa segunda carta. Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo, el que no confiesa a Jesucristo venido en carne.
Y aquí es donde entra la Virgen. Porque si ha venido en carne, ¿qué decimos nosotros en el credo? Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por lo tanto, nosotros no profesamos la fe en un Dios al estilo de Alá, al estilo de Buda, al estilo de los espíritus ancestrales o la Pachamama. El único Dios que es nuestro Redentor y Salvador es el que ha venido en carne y se llama Jesucristo, y como decimos en el credo, nació de María la Virgen. Por eso es que los padres de la Iglesia presentaban a María como la destructora de todas las herejías. ¿Por qué? Porque ella es la que nos trajo al que destruyó esas herejías, al que nos ha querido, a todos los que nos han querido desenfocar de la revelación que nos salva, que es la revelación de Jesucristo. Así que dice el apóstol San Pablo: todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que no posee la doctrina de Cristo no posee a Dios. Y es aquí, por eso, hermanos, donde hoy nos tenemos que referir a Jesucristo como aquel que nos va a salvar del anticristo, de esta dictadura mundial, dictadura o nuevo orden mundial, llámelo usted como quiera, pero es lo mismo, y cuyos tentáculos bajan a los gobiernos de los países. Por eso la señora gobernadora de Puerto Rico y los que trabajan en la Cámara y en el Senado de Puerto Rico, que aprobaron ese Código Civil, lo menos que ellos quizás saben es que ellos responden a otros intereses que están más arriba, el Estado profundo, que los utiliza ellos como títeres para legitimar lo que dice el Papa Benedicto XVI, que es el credo del anticristo. Ese credo del anticristo. Bien, esto dice el catecismo. Vamos al número 676, que es continuación, y dice, del catecismo de la Iglesia Católica: esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, como hablé de Hitler, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico, es decir, del juicio universal. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre del milenarismo. Milenarismo es una herejía que fue condenada, que decía, que hablaba del reinado de los 1000 años, y que después de los 1000 años pues se acababa el mundo y se acababa todo, y que lo que nos esperaba era, pues, y esto se ha demostrado pues históricamente, que el reino de Dios, lo que es un símbolo en el libro del Apocalipsis, no lo tenemos que leer como una coordenada histórica, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Aquí está citando a Pío XI, que le tocó vivir en la primera etapa de Hitler, condenado
dice el Papa Pío XI, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de la especie de falseada redención de los más humildes. Es decir, convertir a los pobres, de los más humildes, convertir a los pobres como que la revolución, ¿verdad?, de los más pobres, como eso de arriba los de abajo, eso que en el fondo lo que está diciendo aquí con otras palabras es las posturas del marxismo presentes en la teología de la liberación y en otras corrientes que se han tratado de meter dentro de la Iglesia Católica. Entonces, nada de eso, son mesianismos. Ahora mismo lo tenemos aquí a 1 hora de avión en Venezuela. Ahí tenemos un tipo de mesianismo donde Hugo Chávez se presentó como el Mesías, el Salvador del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano, una parte de él, le dio su voto porque él iba a salvar a los humildes. Claro, los manipuló. Y después que ellos le suben el poder, ahora ese mismo pueblo es el que tiene más de 1 millón de refugiados en muchos países. Ese es el dictador que comenzó una dictadura que ha continuado Maduro y que ha convertido a Venezuela en un narcoestado. Ahí lo tenemos, un ejemplo de nuestros días, como en los años 40 fue Hitler. Quiere decir que la impostura del anticristo también se va a manifestar en este tipo de mesianismos políticos. Y hoy esos mesianismos políticos pasan por los lobbies LGTB y otros muchos lobbies que con agendas dirigidas por el nuevo orden mundial tratan de desestabilizar. Por eso hoy ustedes verán que se habla, y esto es algo que ustedes mírenlo en Puerto Rico, mírenlo en Argentina, mírenlo en Estados Unidos, mírenlo en España y mírenlo en tantos países. Se nos está tratando de hablar y de usar este nuevo vocablo, nueva normalidad. ¿Qué es eso de nueva normalidad? Que no vamos a volver a la normalidad de antes, donde se respetaban los derechos humanos, donde se respetaba la libertad religiosa, donde se respetaba la libre empresa, el libre comercio y otras cosas que teníamos de viajar y de todo. Ahora no, ahora te quieren encerrado, te quieren y algunos dirán, ay, pero padre, es que usted está exagerando. No, hermano, todo esto está dirigido. A mí me toca ponerles miren, esto no me miren a mí, esto ni tienen que aceptar lo que yo les digo. Yo les invito a que ustedes investiguen, se formen. Yo lo que hago es iluminar esto a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la fe. Esa es mi misión. Yo soy sacerdote. A ustedes les toca, porque ustedes después son los que van a levantar o quitar gobiernos. A mí no me toca decir por quién usted va a votar, pero me toca decirle qué es lo que han hecho con el Código Civil. Me toca señalarle cuáles son los errores de ese Código Civil. Me toca decirle, y esto todo a la luz de la fe. Porque hoy, como nos dice el Papa Benedicto, estamos bajo un credo donde se nos excomulga de la sociedad cuando nos oponemos, cuando nos declaramos objetores de conciencia. Y es triste, y esto es lo triste,
que mucha gente se piense pues que estas cosas no tienen ningún tipo de repercusión, que todo lo que nos da el gobierno es bueno, que mire, hay que analizar. Usted se tiene que sentar, porque yo estoy seguro que a usted no se va a leer el Código Civil, pero a usted se lo van a aplicar. A usted se lo van a aplicar. A usted le van a aplicar ese Código Civil. Hay países como en Canadá, por poner un ejemplo, donde a usted le quitan ya los hijos. Usted no acepta la ideología de género y dice que eso no es para sus hijos. El Estado le quita los hijos porque dice y argumenta que usted no puede privar a ese niño de conocer que él tiene la opción de cambiarse su sexo. Y si usted es un papá formado, y como papá formado, usted no quiere que su hijo sea sometido a tratamientos hormonales que van a llevar a sus hijos a consecuencias psicológicas, psiquiátricas, físicas, irreversibles, pues usted aquí no pinta nada, porque ahora el Estado se presenta como el papá bueno, porque en el fondo eso es lo que hace la dictadura, para que usted tenga que sí o sí aceptar la ideología de género para sus hijos. Aunque usted en la casa le enseñe otra cosa, pero si ese niño en la escuela dice, no, es que mi papá me dijo que eso no es así, usted va a la cárcel. Y no porque lo diga yo, el padre Luis, es porque la ley avala que el Estado le puede intervenir a usted, porque dice que al Estado le apremia que ese niño sea reeducado en el credo social de la ideología de género. Entonces ahí tenemos, hermanos, la actualidad de este pensamiento que hemos querido dedicar a a Benedicto XVI. Así que les pido que ahora al final de este programa nosotros contemplemos a nuestra Madre y Reina y meditemos en esas palabras de los santos padres, y que el padre Kentenich reformula diciendo: tú sola eres la vencedora de todas las herejías antropológicas, es decir, aquellas que atañen al hombre, a la esencia del hombre. Hay un influjo del anticristo en estos momentos en nuestra sociedad, que la quieren hacer una sociedad post-cristiana, atea, que la quieren convertir, y mire, y esto es que va a pasos agigantados. Hay una famosa encuesta que se hizo en el 2010, hace 10 años, donde se había demostrado en esta encuesta que más del 50% de los católicos de Estados Unidos no creen, o mejor dicho, creen que la Eucaristía es solo un símbolo. Entonces imagínense, esto fue 10 años atrás. Esto, ¿cuánta gente, como se ha demostrado en la última encuesta realizada, que en Estados Unidos la práctica, no solamente la práctica religiosa, sino la fe en Dios, ha cedido a el ateísmo? Hoy son más gente la que se declara ateas que creyentes en Estados Unidos. Llevemos esto a otros países, a nuestro país, y ustedes analicen y piensen todas estas cosas. Pues bien, vamos
a consagrarnos a la Virgen y dejamos aquí nuestro programa de hoy. En el próximo programa continuaremos hablando de qué es la ideología de género. En tu poder y en tu bondad confía, con sencillez filial el alma mía, en ti, en tu Hijo y en cada situación, confía ciego, Madre, mi corazón. Que Dios les bendiga.